Corporate Resources Management, evolucionando la competitividad de las organizaciones. Somos una firma de consultoría con más de 20 años de experiencia, especializándose en procesos de negocio y soluciones educativas que evolucionan la competitividad de las organizaciones. Apoyamos a las empresas a mejorar sus procesos de suministro, administración de la demanda, logística y distribución, así como el talento de su personal, mediante nuestras soluciones y nuestras alianzas internacionales. En nuestro portafolio de soluciones contamos con 4 líneas de negocio. 1. Talleres públicos. 2. Talleres in-house, para algún área específica de las empresas. 3. Consultoría boutique, donde desarrollamos diagnósticos, coaching y consultoría en diversos temas. 4. Soluciones tecnológicas, especialmente en cadena de suministro y compras. Hablando de, es una iniciativa creada por Corporate Resources Management, que nos permite compartir conocimiento y crear comunidad. No olvides seguirnos en Facebook, donde cada tercer martes de cada mes estaremos transmitiendo en vivo estas pláticas. Empezamos con el tema de hoy. Hablemos de tendencias tecnológicas para compras. Hoy nos acompaña Michael Bosco, experto en transformación digital en compras y cadena de suministro. Venture Capital y banca de inversión para emprendedores y startups de cadena de suministro. Actualmente es director de transformación digital en GEP. Las 4 tendencias que considero más importante en, en el tema de procurement technology son las 4 que creo que son muy reales y muy concretas para los usuarios de organizaciones de compras. Entonces, listei acá 4. Es posiblemente que se encuentre, que se hace una búsqueda o se conversa con otras personas. Hay otras tendencias, pero estos son temas que creo que son interesantes para nosotros hablarmos hoy. La primera es que las soluciones o de las tecnologías de procurement están por presupuesto muy palancadas por inteligencia artificial. Eu vou dar-te um pouco de exemplos de que tipo de inteligência artificial ou casos de uso interessantes para inteligência artificial. A segunda tendência muito importante para soluções de procurement es que se busca un modelo de arquitectura que se llama Cloud Native. Esta es una forma de reemplazar a modelos antiguos que se llamaban de monolithics. Este es un tema un poco más técnico, pero hay una implicación muy importante para los usuarios y para las organizaciones que adoptan tecnologías native cloud. La tercera tendencia interesante para compartir hoy es que se busca cada vez más una solución de procurement integrada con funciones de supply chain. Entonces, el ejecutivo de procurement está también con la oportunidad de integrar softwares con los ejecutivos de logística y supply chain. Esta es una tendencia muy importante y creo que pocas soluciones en el mundo tienen una capacidad de soportar esta tendencia. Y la cuarta tendencia es que las soluciones de procurement no son isoladas, no son independientes, pero se busca una solución que opera como un backbone, con una espina dorsal para conexiones de diferentes soluciones y contenidos externos. Con estas 4 tendencias, creo que se busca una visión muy concreta y robusta para empezar una transformación digital en procurement. Voy a seguir un poco hablando, compartiendo con ustedes un poco de cada uno de estos. Como no sé qué se pasa que no consigo. Ok, muy bien. La primera cosa que me gustaría hablar es por qué elegí estas 4.
por presupuesto, hay muchas otras tendencias, ideas y posibilidades que no voy a hablar hoy, pero el facto es que si nosotros miramos cómo sigue la evolución de tecnologías por la perspectiva de hype cycle, entendemos que una vez que una tecnología nueva surge, hay un pico de excitación, como se dice, o de expectativas muy altas, pero muchas de esas expectativas no se concretan, no se concretizan, y la tecnología por sí desaparece. Este ocurre en el vale de la desilusión. Entonces, muchas de las tecnologías que hoy nosotros ouvimos en el mercado, en verdad nunca seguirán con casos reales. Morirán acá en el vale de la desilusión. Pero algumas sí se concretizan y siguen como de facto factores de transformación de nuestras organizaciones. Estos 4 que yo traje hoy creo que están justamente en una etapa de maturación y posiblemente próximo del plató de productividad. Entonces no son como se dice, tendencias que van a desaparecer, pero que siguen concretas a lo largo de los próximos años y grandes proyectos de transformación digital. Bien, voy a hablar entonces un poco más de la primera, que es Artificial Intelligence. Cuando se dice que una solución es apalancada por Artificial Intelligence, en general estamos buscando soluciones que tienen Robotic Process Automation o interfaces cognitivas con nosotros, por ejemplo, que se puede hablar, que se puede interactuar como, con una solución como si fuera un robot, que una solución que tenga machine learning, o sea, una solución que aprenda con la experiencia de interactuar con nosotros. Cuanto más interactuamos con ellos, más inteligentes o mejores decisiones toman. Entonces es lo que llamamos de machine learning. Y advanced analytics, la capacidad de manejar grandes cantidades de datos y utilizar modelos estatísticos de gran valor para optimización o tomar decisiones con base en reportes y datos disponibles en la solución. Por ejemplo, só para que tengan en cuenta que hay más de 60 años que se habla que inteligencia artificial está por vir. Desde los inicios de la discusión de impacto de computadores, se dice que inteligencia artificial sigue próximo. Pero en verdad, aún hay muchos pocos casos de uso en inteligencia artificial en las soluciones de compras. Pero hay algunos muy interesantes y voy a compartir con ustedes un poco de qué son estos casos. Entonces, la expectativa aún sigue, no sé, posiblemente en los años 2000, 2010, 2020, en algún momento próximo, se hay atingir en verdad una transformación importante para utilización de inteligencia artificial. Este momento, en verdad, posiblemente es dependiente de lo que llamamos de singularity, del timeline de la singularidad. No sé si alguno de ustedes conocen este concepto de singularidad, pero es verdad que la cantidad de casos de uso para inteligencia artificial en tecnologías, todas ellas, pero también en procurement, va a depender de cuán rápido se atinge lo que llamamos de singularity. La singularity es el momento en que la capacidad de inteligencia o capacidad de tomada de decisión del computador o del robot o la inteligencia artificial es más rápida do que la inteligencia humana.
Es verdad, este momento sigue se retrasando. Algunos años atrás se decía que ocurriría en los años 2020, ahora ya se fala en 2040. Entonces, el momento en que la singularidad se completa, que la capacidad de tomada de decisiones de los robots es más rápida do que la capacidad de decisiones del ser humano, la evolución tecnológica sigue muy rápida y con una independencia muy grande de inversiones de recursos humanos en desarrollo de la tecnología. Entonces, en los próximos años seguiremos avanzando en un ritmo exponencial en la cantidad y la calidad de los casos de uso de inteligencia artificial. Algunos dicen que por volta de 2045 esto se llega a un punto máximo donde la capacidad de un único robot, de procesamiento de inteligencia de un único robot, supera la capacidad de todos los seres humanos del planeta. Entonces es una ficción que buscamos como referencia de cuán rápido sigue la evolución de la inteligencia artificial. Pero algunos casos interesantes para compartir con ustedes. Estos son casos reales, son casos que se buscan en una tecnología, una solución de procurement, de e-procurement. Se encuentra casos como estos que se puede sí testar y aplicar en su organización de compra. El primero es Opportunity Finder, un buscador de oportunidad. Este se pasa, por ejemplo, cuando se hace un spend analysis, se puede buscar oportunidades de ahorro o de reducción de costos o de riesgos con uso de inteligencia artificial. Entonces, algunas soluciones de spend analysis tienen la capacidad de identificar outliers en su histórico de gastos e indicar oportunidades de ahorro. El segundo caso es Spend Classification. Cuando se hace la análisis de gastos, es muy frecuente, es muy común que no haga una clasificación precisa de calidad de las categorías de gastos. Entonces, el Spend Classification es un proceso que en general se requiere a recursos humanos, a interferencia humana para hacer la revisión de gastos. Pero la inteligencia artificial puede ser una de las composiciones de este proceso, reduciendo inversión de equipo, de seres humanos en la clasificación de gastos. El tercero es Supplier Recommendations and Deduplication. Perdón. Este es un poco más simples, pero es también algo que se puede hacer, una tarea muy táctica que se puede hacer con inteligencia artificial. Una solución que tiene la capacidad de identificar cuando hay dos proveedores con lo mismo nombre, por ejemplo, o características muy semejantes, se puede identificar una oportunidad de reducir o de sanear el registro de proveedores. Y también recomendar nuevos proveedores con base en datos o informaciones de la Internet o en el data lake que tiene los usuarios. Entonces, este es un caso interesante y muy práctico de utilización de inteligencia artificial. Generación de reports con interfaz cognitiva, por ejemplo. Se puede, en algunos casos de inteligencia artificial, hacer una pregunta para un robot, para un Google, OK Google o un Amazon, Alexa, o un asistente virtual de una solución de e-procurement para que genere
un report con las características que buscan en su evaluación. Este es un caso también muy práctico y muy fácil de se generar. Automated approvals and workflows. Es posible aprobar, por ejemplo, cuando se está siguiendo con su carro para el trabajo, se puede ir interactuando con un robot y aprobar o interactuar con el workflow para que siga su proceso. No necesitas estar en su computador. Se puede hacer este tipo de aprobación por el medio de un celular dentro de su carro. Entonces, este es otro tipo de caso de uso. Autónomo sourcing, por ejemplo, una inteligencia artificial con machine learning puede entender qué son las compras recurrentes que no necesitan aprobación, que ocurren con mucha frecuencia, que son las reglas de negocio para aprobación de estas compras y seguir comprando sin que haga la necesidad de interacción humana. Ese se llama autonomous sourcing. Pricing forecast también es posible hacer proyecciones de spend analysis o de presupuesto con base en histórico de gastos y inteligencia artificial. Un robot que entiende las tendencias de precio y proyecta su costo con base en pricing forecast. Estos son algunos ejemplos, algunos casos de uso muy reales y relevantes para procurement que utiliza inteligencia artificial. Son casos que buscan una experiencia simples con poder y de automación de la decisión y actividades. Bueno, este es lo que iba a hablar de inteligencia artificial. El segundo tema, la segunda tendencia que yo voy a hablar es acerca de la utilización de solución native cloud. Este es, como te dice, es una oportunidad de reemplazar lo que llamamos de monolithic solutions. El objetivo es llegar a una solución basada en una plataforma cloud, posiblemente lo que llamamos de low code, no code. Low code, no code significa una solución que se permite hacer un nivel de personalización muy grande sin cambiar los códigos, pero simplemente interactuando con parámetros y configuraciones del software. Y este tipo de solución en general permite la creación de un ecosistema de socios, de soluciones que interactúan con el e-procurement como parte de la solución. Vamos a hablar un poco más acerca de esto cuando llegamos también al tema de Backbone. Pero, ¿qué es una solución monolítica que el objetivo es reemplazar? Una solución monolítica es el tipo de arquitectura de software que se tenía en el pasado. Ayer se utilizaba arquitecturas que llamamos de monolítica. Son soluciones integradas verticalmente, muy rígidas, muy fuertes, difícil de hacer cambios, difícil de hacer mejorías, muy caro de reemplazar. Una vez que se instala ese tipo de solución, es muy difícil remover o cambiar esta solución. Esta es hecha para un largo plazo. Y en verdad, esta es muy direccionada por aspectos políticos, sociales y del ambiente donde se creaban las soluciones. Por ejemplo, los antiguos ERPs tienen lo que llamamos de una solución monolítica. Son muy rígidos y muy difíciles de cambiar. En oposición a este, se busca una solución cloud native. La solución cloud native es en verdad la solución de mañana,
la solución del futuro, donde se busca una etapa evolutiva desde de una solución on-premise, pasando por el software as service, en evoluindo hasta la solución native cloud. ¿Qué diferencia este de una solución monolítica? Es el alcance de tareas o de responsabilidades del proveedor de software dentro de la gestión de la aplicación. Por ejemplo, en una solución monolítica on-premise, todas estas tareas son responsabilidad del cliente. Aplicaciones, manejo de datos, middleware de integraciones, servers, storage de datos. Estas son todas responsabilidades del cliente. La aplicación está instalada en su máquina, en su ambiente tecnológico. En una solución software as a service ya está parcialmente disponible que los proveedores manejen parte de estas tareas. En una solución native cloud, los proveedores de software manejan prácticamente todas las tareas críticas de la arquitectura. Solo no la data, la confiabilidad o el manejo de la data y las aplicaciones. Pero todo el resto es responsabilidad del proveedor. Con esto se busca dar al proveedor la flexibilidad de construir una solución que sea común a múltiples clientes, a muchos de los clientes, con un costo menor por la aplicación. No hay necesidad de customización individual para cada cliente, pero lo hace todo esto por personalización o configuración, reduciendo el costo del proyecto y manteniendo la calidad y la confiabilidad de la operación. Esto es un tema un poco más de arquitectura, pero tiene un impacto muy grande en los casos de uso o las tendencias para creación de proyectos de transformación digital en las organizaciones. Por ejemplo, una forma de ilustrar el impacto de eso es: nosotros diseñamos los edificios, pero la manera como nosotros los diseñamos, en verdad, influencia la forma como nosotros vivemos. Entonces, si nosotros diseñamos una arquitectura de software muy creativa y de alto rendimiento que permita configuración y personalización, este va a influenciar la forma como las organizaciones de procurement utilizan los software. Entonces, este es un poco lo que ilustra esta figura. Un edificio creativo y flexible permite una vida, una operación flexible y creativa también. La tercera tendencia importante para compartir hoy es que las soluciones de procurement y supply chain van a ser en el futuro integradas. Aún hoy se habla, las organizaciones miran procurement y supply chain como diferentes personas, diferentes grupos, pero la tendencia es que la organización y la solución de software sea muy junta, muy próxima e integrada dentro de las actividades y la estructura de utilización de software. Porque esto nos permite ser data-driven, o sea, tomar decisiones con base en datos de procurement, ayudan la operación de supply chain, datos de supply chain ayudan la operación de procurement. Y también
se busca una solución end-to-end sin, um, sin fisuras, que sea integrada, que sea una experiencia buena para quien maneja tanto procurement como supply chain y que no haga necesidad de um, hacer tareas um, operacionales para tener datos disponibles en la solución. Esto es lo que llamamos de end-to-end solution. Por ejemplo, si miramos solamente el proceso de procurement, por presupuesto ese se empieza con spend analysis, con una evaluación histórica de gastos, y después se hace un plano estratégico por categoría, después una negociación con sourcing o unas subastas, por ejemplo, RFX, y después se hace una elaboración de los documentos de contratos. Hay también toda la etapa de manejo de relación con proveedores y riesgos de proveedores y por fin todo el proceso de recibimiento, pagos y transacción financiera del proceso. Este es el proceso de procure to pay. Este es hay muchas soluciones de procurement que cubren todo esto. Pero esto es solamente Procure to Pay. Cuando se busca una solución integrada, se busca utilizar el mismo data lake, la misma disponibilidad de datos que teníamos para procurement y supply chain, en procesos también de planeación, de colaboración con proveedores, de forecast, de gestión de inventario, gestión de warehouse management. Entonces, en verdad, lo que busca es una solución que maneja tanto directos como indirectos, que maneja lo que llamamos de Master Data Management. Master Data Management es en verdad donde se empieza todo el proceso de procurement. Este es proceso de procurement, que es el amarillo acá, interactúa con el proceso de supply chain, que es el verde, y también, como lo dice, con los materiales directos. Por tanto, hay también un impacto en el proceso de planeación como S&OP, de manufactura, cuando se habla de Bill of Materials, de warehouse management, cuando se maneja el inventario y el stock de piezas y materiales. Entonces, los datos que tenemos de procurement son muy críticos para supply chain y los datos que tenemos de supply chain apoyan las decisiones de procurement. Entonces, la tendencia ahí que es las soluciones de procurement expandan su capacidad para manejar procurement de directos, manufacturing y supply chain, funciones también de supply chain y logistics, accounts payable en logistics. Entonces, esta es una tendencia importante que se busca también cuando se está estudiando una solución future proof. Es importante que tenga en cuenta cuánto se alcanza de supply chain en esta solución. Y la última solución, estoy un poco rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo hoy, es lo que llamamos de backbone para procurement, funciones de procurement. Backbone es la espina dorsal. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la solución de procurement no es completa, o las tecnologías para procurement y supply chain no son completas siempre. Siempre tiene que estar abierto para interactuar con otras soluciones del mercado. Este se hace con lo que llamamos de Open APIs. Esto significa
la capacidad de se integrar con otras soluciones de software de una forma muy sencilla, muy práctica. Son como informaciones públicas de cómo se integra con las soluciones. Hay también que sea crear un ecosistema de aplicaciones, un ecosistema de socios de negocio de tecnología que se conectan con la solución de tecnología de procurement, y también una tecnología de procurement que hace buen uso de contenido externo. Por ejemplo, informaciones de costos de costos de materia prima, de riesgos de proveedores, de riesgos de supply chain. Son informaciones que pueden enriquecer la discusión y las funciones de procurement supply chain. Se buscar en Internet, Landscape for Procurement Technology, hay un par de estudios de levantamiento de informaciones con cientos de startups de procurement y supply chain. Startups que manejan sostenibilidad, riesgos de proveedores, contract management, gestión de proveedores, rendimiento de proveedores, spend analysis. Hay una infinidad de soluciones que se puede tener, que pueden ser interesantes para su organización, pero el valor de esa solución es mejor si se puede integrar a su e-procurement. Entonces, la tendencia que se busca acá es la capacidad de integrar estas soluciones múltiples en su software de e-procurement. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un software de procurement que se integra a su ERP por medio de integraciones o interfaces de datos y que tenga múltiples módulos como gestión de proveedores, gestión de inteligencia de mercado, gestión de categorías, todo el proceso de procure to pay, requisiciones, catálogos, todo el proceso de gestión de contratos, spend analysis, gestión de sourcing y también de supply chain. Y por presupuesto el portal de proveedores no está completo. Aún necesita socios o aplicaciones que soportan, por ejemplo, accounts payable, compliance de facturas o rastreamiento de logística, de cargas que vienen o de materiales que vienen y necesitan ser rastreados dentro de su proceso de logística. O informaciones de mercado de Bloomberg, de Dun & Bradstreet, Serasa Experian, firmas de contrato, firma electrónica de contrato, o, por ejemplo, forecast de índices de precios como Cost Drivers provee, o Amazon, catálogos de Amazon, catálogos públicos de Amazon, o gestión de riesgos como Tealbook. Estos son todos contenidos externos que se integran a su solución de procurement. Entonces, el backbone es exactamente es la espina dorsal donde se conecta múltiples otras soluciones de procurement o contenidos externos para soportar una operación y una experiencia buena para sus usuarios. Como dice, ejemplos son Supplier Risk Management, Sustainability y Seguridad, Cost Models y Price Inflation, Spend Forecast and Zero-Based Budget, Market Intelligence, Supplier Collaboration, Master Data Management. Son múltiples los casos o los tipos de soluciones que se pueden integrar a su software de procurement. Con eso lo que se busca es reducir el trabajo operacional de su equipo y traer más trabajo, más tareas estratégicas para su equipo. Entonces, las personas de compras
cuando se tiene más información, más calidad integrada a su ERP, se reduce el trabajo operacional y se mejora el trabajo estratégico dentro de la organización de compras. Bien, y como esto todo se junta es que cuando se tiene Source to Pay y Supply Chain Management en la misma solución, con aplicaciones distintas y contenidos distintos, utilizando el concepto de backbone, inteligencia artificial, utilizando todas las herramientas como Machine Learning, Advanced Analytics e inteligencia artificial propiamente. Cuando se tiene una solución data-driven, que se toma decisión con base en datos, que se tiene datos de calidad para tomar la decisión, y una plataforma cloud con grande posibilidad de personalización y sostenibilidad de la solución por el futuro, se tiene en verdad un modelo muy robusto y muy seguro para crear un ambiente de transformación digital en su organización de compras. Estos son en verdad criterios muy importantes para la decisión de adquisición de softwares y que se puede utilizar como referencia para la construcción de un caso de negocio para inversión en softwares. Y estos son también temas que se aplican en Latinoamérica, por presupuesto, no solamente en las economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa, pero también en Latinoamérica. Estos son criterios que se mantienen muy vivos y muy importantes para la decisión de inversión. Antes de iniciar con las preguntas, te recordamos que nuestra siguiente cita es el martes 17 de enero. Te invitamos a escuchar las grabaciones de los eventos pasados en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Corporate Resources Management. Recuerda que tenemos una amplia cartera de soluciones educativas en compras y abastecimiento. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Comparte la información y creemos una gran comunidad. Ahora sí. Pasemos a la sesión de preguntas. Tenemos aquí una pregunta. Con todas estas tendencias, ¿en qué deberán concentrarse los compradores del futuro? Bien, buena pregunta. No sé si es para mí o es para una persona de recursos humanos, pero creo que un punto importante es practicar el desapego. No se puede estar pegado a tareas de rutina. Tiene que ser aceptar los desafíos de practicar tareas más estratégicas y no operacionales. Hay, por ejemplo, una idea muy interesante de Jack Ma. Jack Ma es el fundador de Alibaba. Jack Ma dice que no podemos enseñar nuestros niños a competir con robots porque van a perder. Tenemos que hacer todo lo que los robots no hacen. Los niños tienen que aprender esportes, música, artes, porque esas son cosas que los robots no hacen. Si enseñamos solamente matemática, lógica y contenido a los robots, estos van a perder para los robots. Entonces, mi recomendación es lo mismo. El comprador tiene que estar pronto, listo para reducir las tareas de rutina y hacer tareas que no son frecuentes, que no son transaccionales, pero que son estratégicas. Más estratégica y menos transaccional. Este es lo que recomiendo
concentrar. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿En qué niveles de inversión implica construir una estructura de este tipo? Perfecto. Es muy interesante, es parte de uno de los temas que puse acá en Latam, para Latinoamérica, porque estoy seguro que nosotros tenemos un nivel de inversión menor, una capacidad de inversión menor en tecnología do que otras compañías en otros países. Y la verdad es que el nivel de inversión, las industrias, la industria de software o de tecnología hace su precio con base en el caso de negocio. No es una función del costo de desarrollo, porque la adquisición de un nuevo cliente es un costo marginal para lo proveedor de tecnología o de software. Entonces, no se busca dar un precio con base en lo costo, pero dar un precio con base en el caso de negocio. Y el caso de negocio en Latinoamérica es un poco diferente del caso de negocio en Europa, por ejemplo. En Europa se busca mucho la reducción de trabajo operacional. En Latinoamérica se busca también mucho la reducción de precios y de riesgos. Entonces, el caso de negocio es diferente, pero si se puede probar, el costo de inversión es reducido. Y no sé, para una empresa pequeña o de middle market, se puede empezar la transformación digital con $100,000 de inversión. Para una empresa grande, por presupuesto, por más de $500,000 por año de inversión. Entonces, estas son referencias de inversión, de niveles de inversión para transformación digital en procurement. ¿Recomiendas algún mapa de ruta para ir integrando tecnologías e ir transformando? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, es muy interesante que se empiece con un diagnóstico para que se haga una recomendación más precisa, pero la verdad, la transformación digital, el primer paso es el spend analysis. Esta es la parte más importante, más sencilla, más fácil y de menor costo de implementación, con mejor retorno sobre inversión, es el spend analysis. Después se inicia la implementación de lo que llamamos de source to contract, todo el proceso de automación de funciones de negociación, gestión de proveedores y gestión de contratos. Y por el fin, lo que llamamos de procure to pay, que es la parte más transaccional y es donde está la mejor parte de las integraciones con ERPs, por ejemplo. Por tanto, una parte más cara, mejor inversión. Entonces se inicia con la menor inversión, que es spend analysis, después source to contract y por fin el procure to pay. Esta es una buena referencia de ruta para transformación digital. Perfecto. Si te parece, vamos con dos últimas preguntas. Claro, claro. ¿Recomiendas algún software comercial que cubra las 4 tendencias o algunas de ellas? Sí, por presupuesto, tiene recomendaciones. Hay algunas opciones, por ejemplo, GP Smart es una de las soluciones que creo que cubre todas las 4 tendencias que estamos listando acá. Se puede hacer una pesquisa y buscar referencias de GP Smart, pero hay también un analista que se llama Gartner. Gartner es una revista de publicación, un periódico de publicación de evaluaciones de rendimiento de softwares, y allá tiene referencias muy interesantes para buscar softwares de alto rendimiento. Pero GP Smart es una de las soluciones que me parece cubrir las 4 tendencias acá.
Gracias. Y bueno, por último nos preguntan, ¿cómo determinar la confiabilidad en la información proporcionada por las bases de datos con relación a costos de materiales, información sobre proveedores, etcétera? Porque el mercado está lleno de ofertas y son costosas. Es verdad, es verdad. Muy interesante su pregunta. Acá se habla un poco de spend analysis, pero también de master data management, ¿no? Cuando se habla de informaciones de costo, estamos hablando de histórico de gastos, por tanto, spend analysis. Y master data management cuando se habla de informaciones de ítems o de proveedores. La confiabilidad de esos datos, en verdad, es muy difícil de se mantener alta sin la combinación de software y servicios. Entonces, algunas de las soluciones de tecnología ofertan también servicios de gestión de Master Data Management o servicios de data cleansing para el spend analysis. No se puede hacer todo esto solamente con software, pero aún necesitamos una interferencia humana para, para mantener los datos con alta confiabilidad. Muy buena pregunta y la verdad es que tecnología aún no es 100% la solución para la confiabilidad de datos. Bueno, pues muchas gracias por tu generosidad, por compartirnos todas estas ideas. No se olviden a quien nos acompaña, que estaremos reiniciando nuevamente en enero 17 con más temas de compras. Y bueno, nos pueden seguir en redes, en YouTube, para que puedan volver a vivir los eventos que ya hemos tenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Perfecto, muchas gracias a todos. Buenas tardes.